Señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. He hecho daño a mi padre, a mi madre y a mi madrastra. Los quiero mucho. Estas fueron las últimas palabras que dijo este asesino en su juicio. Trataré de tomarme este tema lo más conciso posible y ser específica, pero los crímenes que este asesino hizo y cometió parecen de una película de masacre. Desde Hitler hasta Dahmer, los crímenes han sido muy desconcertantes. Criminales que mataban con gases y diferentes objetos, y en este caso les traigo uno de los asesinos más famosos que existieron, el cual trataba a sus víctimas, luego las disolvía en ácido. Dahmer, que era una persona antisocial, la cual tenía problemas mentales evidentes desde muy niño, siendo un hombre homosexual que traía a sus víctimas de los bares. Pero bueno, quédense para que puedan saber toda la historia de este asesino a detalle, que sin duda, por cómo se llevó a cabo el caso, es uno de mis favoritos, después de Aileen Wuornos. Pero bueno, espero les guste el video. Bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. El departamento 213 de 36 departamentos del edificio Oxford en el 924 de North Street, de un barrio de población mayormente que era afroamericanos, Jeffrey se mudó al departamento el día 14 de mayo de 1990. El lugar le dio mucha intimidad para cometer sus crímenes, tanto de necrofilia como canibalismo, y experimentar con sus víctimas en un periodo de 15 meses, el cual hizo que acabara con la vida de 12 jóvenes, la mayoría de ellos afroamericanos. Parecía que era un problema racial, pero no era así. Él escogía a sus víctimas si le gustaban y punto, no había más. El 23 de junio de 1990, Eddie Smith, de 28 años, un joven afroamericano que conoció en un bar gay llamado The Phoenix Bar, sería el primero de muchos asesinatos que cometiera Jeffrey en su departamento viviendo solo. Su modus operandi era que iba a un bar gay donde se sentaba solo a beber una copa y rechazaba todas las proposiciones que le hacían hasta que llegaba el chico que realmente le gustaba físicamente. Entonces le proporcionaba o le proponía ir hasta su departamento y seguía la fiesta en el lugar, o hacerse pasar por un fotógrafo y tomarle fotos ofreciéndole dinero para que accediera a ir a su departamento. Aunque muchos pensaban que él era un tipo guapo, no se los llevaba a todos Jeffrey a su departamento, solo a los que realmente le gustaban. Con un departamento y su orientación sexual bien establecida, los chicos iban hasta su lugar donde él vivía, y siempre pasaba lo mismo con los jóvenes. Al entrar a su departamento, Dahmer cambiaba su forma de tratarlos y su transformación era otra.
De ser un chico buena onda y amable, se tornaba a ser un agresor sexual agresivo. Según Robert Ressler, el ser dominante y llevar totalmente el control era lo que realmente le excitaba. De inmediato, le daba a sus víctimas una bebida con droga para que cayeran y perdieran el conocimiento, momento que hacía que Dahmer tuviera sexo con los cuerpos. Después procedía a estrangularlos para hacer que salieran del sueño profundo en los que él mismo los inducía. Después procedía a escuchar su corazón acostado, poniendo su cabeza en el tórax. Y así fue como aprendió a saber si el cuerpo iba a salir de su sueño o todavía le faltaba un poco más para salir del sueño profundo en el que él mismo los había metido. Aprovechaba para tomarles fotos en posturas extrañas y después asesinarlos. Después de tener relaciones con los cadáveres, procedía a desmembrar el cuerpo, colocando en posturas sumamente extrañas para seguirlos fotografiando, y solía conservar en la nevera las partes favoritas de ellos, tales como la cabeza, el corazón y sus miembros. Durante un tiempo conservaba a los cuerpos en la bañera cubiertos de hielo, para poder disfrutar de ellos después de que regresaba del trabajo. Dahmer quería tener compañeros silenciosos y en este aspecto me hace recordar mucho a Dennis Nielsen, que también quería tener un compañero que lo tuviera ahí para que hicieran siempre cosas, pero Dahmer quería que le dieran lo que él pedía, cuando él lo quería, y sobre todo que no lo rechazaran. Pero esto no lo llenaba del todo. Él quería abrir a los cuerpos y masturbarse con sus entrañas. También, no conforme con esto, prosiguió al comerse partes de sus víctimas que conservaba en el refrigerador. Pero deshacerse de los cadáveres era bastante complicado. Dahmer, que desde niño le gustaban mucho los juegos de experimentos, experimentó con diferentes ácidos que le ayudaban a reducir los cuerpos, pero era evidente que el proceso emanaba un olor putrefacto y los vecinos se quejaban del terrible olor que salía de los pasillos. Los especialistas dicen que Dahmer sufría de muchas y evidentes parafilias, pero lo que le fascinaba era tener el control y la dominación. Tenía la idea de convertir a sus víctimas en zombies sexuales para él. Para Ressler era un asesino con características mixtas, siendo organizado, ya que sus víctimas trataba de ocultarlas, y también de los desorganizados, pues era de esos que tenían una enfermedad mental que lo llevaba a actividades tan crueles como la necrofilia y el canibalismo. El 26 de mayo de 1991 se les escapó a los policías la detención de uno de los asesinos seriales más peligrosos de Estados Unidos, ya que una vecina de Dahmer llamó a la patrulla, pues un joven asiático corría sin ropa escapando de un hombre blanco. Cuando la patrulla llegó al lugar, encontraron a un joven atendido por dos chicas. Después de esto llegó un joven blanco que explicó lo sucedido, que era su novio y que tenía 19 años.
que había abusado del alcohol y un poco más de las drogas, y también se había descontrolado. Los agentes le creyeron o decidieron mejor no indagar, pues lo vieron de una manera bastante mal, ya que quizás eran homofóbicos, y lo acompañaron hasta el departamento de Dahmer, pese a que el joven les decía que estaba algo asustado. Una vez estando en el lugar, los agentes olieron un hedor que emanaba desde dentro de la casa de Dahmer. Simplemente se abstuvieron en investigar. Pensaron que Dahmer lo cuidaría al joven y se marcharon molestos. Quizá si lo hubieran investigado se hubieran dado cuenta que estaba el cuerpo de Tony, uno de los jóvenes a los cuales ya había matado, que estaba descomponiéndose en el dormitorio. Dahmer le había inyectado ácido en la base del cráneo para convertirlo en un zombie. Cuando los agentes desaparecieron, él solo se dedicó a proseguir en donde se había quedado. El 22 de julio de 1991, un chico llegó a unos policías que iban saliendo de guardia en la zona de bajos recursos de Milwaukee. El joven se veía desorientado y con unas esposas colgando. Refería llamarse Tracy Edwards, de 30 años, y decía haber conocido de vista a Dahmer, el cual lo invitó a tomarse unas bebidas a su departamento. Ya estando ahí, le había amenazado con un cuchillo enorme y le había tratado de poner unas esposas, y también le había mezclado una droga en una de las bebidas que Dahmer le invitó. Tras una larga lucha que mantuvo con él y llegando a una negociación de que dejara de resistirse y así su final sería más rápido, y amenazando con arrancar con un cuchillo para después comerse su corazón, el joven salió corriendo y escapándose tras el ver el cuarto de Dahmer ante las fotos que habían en su habitación de cuerpos desmembrados y de cosas totalmente desagradables. Pero como Dahmer estaba alcoholizado, aprovechó para salir corriendo y llegó hasta los policías, los cuales no creyendo la declaración, fueron hasta el departamento número 924 de North Street de un joven que se llamaba Jeffrey Dahmer, un hombre blanco de 31 años que su andar era caminando algo extraño, y el joven en sí era muy raro. Dahmer abrió la puerta tranquilamente y invitó a pasar a los policías, los cuales vieron un departamento sumamente recogido y todo en su lugar. Afirmó que a causa del alcohol y un juego erótico era que el chico se había salido de control. Los policías le pidieron las llaves de las esposas y él se dirigió hasta su cuarto, pero uno de los agentes le siguió y encontró decenas de fotografías de cuerpos descuartizados y cráneos humanos. El agente reconoció uno de los refrigeradores que estaban en las fotos en el pasillo justo cuando iba de regreso y abrió la puerta y se encontró con una cabeza cercenada en el refrigerador y no pudo reprimir un grito enorme que se escuchó en todos los departamentos. Al preguntarle, no recordaba haber gritado. Se estremeció tanto que tuvieron que sacarlo. Jeffrey fue arrestado inmediatamente y su departamento fue inmediatamente investigado, pues sabían que estaban ante uno de los casos quizá más grandes de Estados Unidos
y a lo mejor se llevaba a John Wayne Gacy. De lo aterrador que era. Los investigadores, horrorizados, se dieron cuenta que había más cabezas cercenadas, manos y también órganos sexuales dentro de una olla o un contenedor. También encontraron en la cocina carne que parecía para consumo humano. Pero lo más aterrador que había en ese departamento era algo que estaba lejos del alcance humano. Eran unos botes o contenedores de ácido que dentro de ellos había cuerpos disolviéndose, que al abrirlos emanaba un horrendo olor que se sentía en todos los pasillos. Cuando llegaron los especialistas en materiales peligrosos, salieron sumamente asqueados de lo que estaban viendo. Estaban con mascarillas y trajes especiales para sacar los restos en contenedores que tenía Dahmer. Los vecinos estaban impactados por las cosas que estaban viendo. Aún las personas estaban con pijama y veían la detención de Dahmer y la salida de sus contenedores de terror y las cajas de miedo. Las personas con trajes radioactivos. Fue una escena totalmente sorprendente. La gente no podía creerlo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Fue el primer hijo de un matrimonio que se decía era problemático, pero que deseaba tener un bebé. La familia era de clase media, formado por Lionel Dahmer, un brillante químico. Lionel Dahmer trató de explicar a Father History su relación con su hijo Jeffrey, intentando decir qué fue lo que pasó para que Jeffrey llegara hasta donde llegó, o se hiciera de esa manera. Es un retrato del terror de un padre, comentó Lionel. La terrible sensación de que tu hijo está fuera de tu alcance y que tu pequeño gira en medio de un vacío, perdido y perdido. Se dice que parte de las ganancias de la publicación fueron donadas a las víctimas de Dahmer y que aunque Jeffrey no parecía presentar ningún problema durante la primera etapa de su niñez, a los 12 años era un joven extrovertido, alegre y bastante normal. Le gustaban los peluches y jugar con bloques de madera. Adoraba a su mascota, que era un perro que se llamaba Frisky. En esos años su padre Lionel estaba preparado y estaba preparando también un doctorado en la Universidad Estatal. Y en esa narración comenta que una ocasión su hijo ayudó a cuidar a un pájaro en el hueco de su mano. Comenta Lionel que lo levantó en el aire y lo dejó ir. Fue un momento muy lindo para ambos. Los ojos de Jeffrey brillaban y Lionel pensaba que ese fue su único momento de felicidad de su hijo. Pero el pequeño no tardó mucho tiempo para que se comportara de manera extraña y diferente. También cuenta que en ese momento no le pareció que haya sido de tanta importancia, pero Jeffrey jugaba fascinado con un montón de huesos de animal, cosa que si me lo preguntan es bastante extraño. Yo nunca he visto un niño que jugara con huesos de animal. A los 6 años, Jeffrey se le detectó una hernia, de la cual lo tuvieron que operar. Para Lionel, Jeffrey no volvió a comportarse de manera normal. Dejó de ser el joven alegre para comportarse de manera tímido y retraído, y ahora ser introvertido.
con un rostro que apenas si reflejaba emociones. En 1966, Leonel tuvo la oportunidad laboral que tanto había buscado y la cual no podía rechazar. Al terminar su doctorado era un puesto de investigación en Ohio y se movieron de residencia a vivir hasta ese punto. En diciembre nació David, su hermano de Jeffrey. Ahora Dahmer tenía un hermano. Y claro que Dahmer tenía mucho menos atención que el pequeño. Y ahora eso le sumaba que la relación de Leonel y su madre estaba derrumbándose. Se la pasaban peleando siempre y durmiendo en habitaciones separadas. Y cuando Leonel era pequeño, había sido muy tímido e inseguro, así que pensaba que Jeffrey era igual que él. En 1968, Dahmer se mudó nuevamente a Ohio junto con su familia y su domicilio estaba rodeado de naturaleza y ahí vivieron durante 10 años. Jeffrey se veía con una constante tensión y continuaba tímido, huyendo del contacto con las personas. Se la pasaba viendo la tele y la mayor parte del tiempo se la pasaba en un cobertizo en donde atrapaba animales y los metía en formol. Parecía tener miedo al abandono, hasta parecía estar deprimido. Pero Leonel no sabía su oscuro secreto que tenía, una afición bastante desagradable y de terror. Obsesivamente recogía animales muertos a los que les abría para ver cómo estaban por dentro. Y luego procedía a desmembrarlos y luego a meterlos en un ácido que se llama lejía para limpiar los huesos y que quedaron blancos. Entre los 7 y 8 años, su padre le regaló un juego de química con el cual experimentaba en el sótano. Su primer animal diseccionado fue una ardilla que encontró en los alrededores donde vivía. Después buscaba animales atropellados para ver cómo eran por dentro. Era tanta su curiosidad que vivía para eso. En el juicio se especuló si Dahmer los lastimaba a los animales, pero no fue así. Él los quería a todos. Llegó a reunir muchos huesos y aprendió a quitarles la piel. Le encantaba la fotografía al igual que su mamá. A los 14 años, Jeffrey descubrió que se inclinaba a la homosexualidad. Se besó con un chico por primera vez y se dio cuenta de que le gustaban mucho los hombres. Esto solo hizo que fuera un nuevo secreto al baúl de sus secretos y que lo hacía reprimirse. En ese tiempo también le pasó algo muy desagradable. Fue violado por un vecino en el baño público de un centro comercial. Comenzó a tener sensaciones muy extrañas, las cuales no podía compartir y no podía decirle a nadie. Tenía la fascinación que comenzaba a acosarlo y era el matar personas. En Mi amigo Dahmer, que es el título de una novela creada por John Buckley, que era un compañero de su instituto, comenta que Dahmer bebía mucho, tanto como para ser un alcohólico. A sus escasos 13 años, no encajaba en ningún lugar. Se refugiaba en la bebida y el dolor que le daba el reprimir su orientación sexual lo paralizaba. Lo señalaban como un bicho raro en el que
El cómic de Dahmer demuestra que recibía una paliza por sus mismos compañeros. En una ocasión, cuando regresaba a casa por la noche, 3 chicos del último año le estaban esperando a la mitad del camino para que ellos lo golpearan. Solo contaba con un solo amigo, el cual vendía drogas. Sus calificaciones eran de un estudiante de calificaciones medias. Le gustaba el tenis. Su vida era estar en medio de 2 cosas. Quería ser popular, pero también quería ser parte de las sombras. En varias ocasiones, algunos chicos le pagaban a Dahmer para que se hiciera algún número en el centro comercial, el cual incluía que se hiciera pasar por tener ataques epilépticos, mientras los demás reían. A esto le llamaban dahmerismos. El último año se limitó a llevar un vaso de whisky que tomaba en el salón de clases. Junto en esa época fue cuando más fantaseaba en tener relaciones con hombres, pero sobre todo hombres muertos o inconscientes. En una ocasión vio la foto de un joven que había fallecido en un accidente en moto y al ver su foto se enamoró de él. Según Ressler, comentó que fue a la funeraria a ver el cadáver y no soportó más y tuvo que ir al baño a masturbarse. Se dice que más noche fue y desenterró el cuerpo para él tener relaciones necrofílicas con el cuerpo. Simplemente le interesaban más los muertos que los vivos. Había un joven que siempre salía a correr. Dahmer se enamoró de él, pero era incapaz de hablarle. Fantaseaba con golpearlo con un bat de béisbol y luego poseerlo al someterlo. Pero ese día el joven no salió. El día que él pensaba hacerle eso, no salió a correr, por suerte. En casa era un joven serio. Sus padres continuaban peleándose a cada instante. Y cuando Jeffrey tenía 18 años, sus padres se separaron. En 1978, como Jeffrey era menor de edad y su madre tenía la custodia debido a la mala comunicación de sus padres, un día se encontró solo en casa y sin dinero ni alimentos. En ese momento se sintió realmente abandonado por sus padres y por todo el mundo. El día 18 de junio, Dahmer salió a dar una vuelta en su carro y recogió a un joven en la carretera que hacía autostop. Un joven que tenía 18 años. Le ofreció ir a su casa a tomarse unas cervezas después de estar un momento en la casa de Dahmer. Steven Hicks quiso irse, ya que Dahmer le propuso tener relaciones, pero él le dijo que él no era homosexual y que no le gustaban los hombres, y Dahmer no lo dejó ir. Comenzaron a forjetear y terminó golpeándolo con una pesa en la cabeza y murió. Él solo quería que no se fuera del lugar, no quería estar solo. Al saber que estaba solo, hizo lo que con los demás cadáveres de animales y lo metió en bolsas negras. Subió los restos a su carro para ir a tirarlo lo más lejos posible. Tras cometer una infracción, un agente de vialidad lo detuvo. Quizás en esa parte es muy similar a lo que le pasó a Joel Rifkin, que lo detuvieron también y lo agarraron con un cuerpo
de una chica la cual iba a tirar al aeropuerto. Pero Dahmer le pasó algo muy, muy similar, pero la única diferencia es que a Joel sí lo detuvieron y a Dahmer no. El oficial le preguntó qué llevaba en las bolsas, pero respondió muy tranquilo que era basura, la cual no había podido tirar. Al final los restos de Hicks terminaron cerca de su casa. Años después los aplastó y luego los esparció por el bosque. Las semanas siguientes se las pasó buscando en el periódico si hablaba de alguna noticia referente al cuerpo que había desaparecido. Pero al parecer pasaría impune. Durante 9 años no volvió a matar. En diciembre de 1978, Leonel se casó de nuevo con Shari y Jeffrey se fue a vivir con ellos. Según Leonel, no era consciente del alcoholismo de su hijo. Leonel pidió la custodia de su hijo David y así los hermanos volvieron nuevamente a vivir juntos. Se inscribió en la universidad apoyado por su madrastra, Dahmer, pero el alcoholismo no lo dejó y Leonel se puso algo recio con él y le dijo que debía trabajar, estudiar o hacer algo para seguir viviendo en la casa con él. Lo obligó a enlistarse en el ejército, que fue en 29 de diciembre de 1978. Lo transfirieron a los servicios médicos, lo cual fue lo único que le hacía falta para completar los gustos extraños y extravagantes que tenía Dahmer. El ejército no pudo con su alcoholismo y fue expulsado en marzo de 1981. Incapaz de regresar con su papá, se fue a vivir con la abuela en West Hill, a los alrededores de Milwaukee. Ya estando con la abuela, decidió estar de lleno y meterse de lleno en la religión. Leía la Biblia, iba a misa, pensaba que la religión le ayudaría con sus impulsos que tenía de masturbarse y las cosas tan extrañas que hacía. Pero en agosto de 1968 lo detuvieron nuevamente por masturbarse en público, delante de 2 menores. Acusado a libertad vigilada, para ese momento trabajaba en una fábrica de chocolates. Cometió otro asesinato. Según Ressler, dijo que un chico le dio una nota en una biblioteca. El desconocido le invitaba a practicar sexo en el baño del lugar. El chico no sabía que no fue lo único que hizo esa tarde. Esa nota le activó los deseos sexuales a Jeffrey y comenzó a ir a visitar los lugares y los saunas. Y aunque esa tarde no fue con el chico, sentían la necesidad de tener relaciones necrófilas. En el libro de Asesinos en Serie se dice que estaba desesperado y así que robó un cadáver de un joven recién enterrado y con él practicó actos necrófilos. Así que le daba somníferos a las víctimas y le fascinaba tener el control total de ellas. El 15 de septiembre de 1987, Dahmer conoció a un joven que se llamaba Steven, de 25 años, en un bar gay lésbico. Le propuso ir a un hotel y el joven aceptó. A la mañana siguiente se despertó Dahmer y no recordaba lo que había hecho la noche anterior, pues había mezclado alcohol con drogas. Estaba el cuerpo de Steven inerte en la cama, a un lado de él.
Debía haberlo golpeado hasta matarlo. Fue a comprar una maleta y metió al cadáver y lo bajó junto con el Botones, que le ayudó. Y se fue con él en un taxi y una vez llevándolo a casa de la abuela, procedió a abusar de él. Pasaron algunos meses para que cometiera otro crimen. James, de 14 años, y Richard Guerrero fueron sus siguientes víctimas, en enero y en marzo de 1988. A ambos los conoció en el Club 219, que era un bar gay, y aplicó el mismo plan: drogarlos antes de estrangularlos y la abuela comenzaba a estar harta de los ruidos que hacía su nieto, ruidos extraños, y de los malos y nauseabundos olores que salían del sótano. Así que obligó a Dahmer a mudarse. En 1988, en septiembre, se mudó al 808 de North Street. Necesitaba dónde hacer lo que le viniera en gana con los cuerpos. El 26 de septiembre de 1988, justo un día después de haberse mudado a su nuevo departamento, Jeffrey intentó abusar sexualmente de un menor de edad. Le ofreció $50 por dejarse tomar fotos. Le ofreció una bebida, como con todos los demás, que tenía un tranquilizante, y le comenzó a tocar, pero el chico no había perdido el conocimiento aún y se fue. El chico era hermano del que unos años después sería su víctima, pero el joven regresó a casa y le contó a sus papás lo que había pasado. Lo llevaron al hospital, donde dijeron que había sido drogado. El 27 de septiembre, Jeffrey fue detenido en la fábrica en la cual trabajaba, acusado por abuso de menores. Tras declararse no culpable, recuperó su libertad y Lionel pagó $2,500 para poderlo sacar. El juicio quedó para mayo de 1989. El abogado era Gerald, y para su defensa dijo que era mejor que dijera que sí había querido tener relaciones con él, pero pensó que era mayor de edad. Mientras esperaba el juicio, Dahmer asesinó a Anthony, de 24 años, afroamericano, y lo llevó a casa de la abuela, donde vivía temporalmente en lo que llegaba lo del juicio. Lo metió al sótano y nuevamente lo drogó, y al estar inconsciente lo estranguló. Después sodomizó y tomó fotografías. Decidió quedarse con la calavera, pero para evitar que alguien le dijera algo, la pintó de gris para evitar llamar la atención. Cuando llegó el juicio, nadie pensaba quién era realmente Jeffrey. Pidieron darle 5 años, ya que habían hecho exámenes psicológicos y decía que Jeffrey había dado muchas muestras de resistencias. Era manipulador, evasivo y también era alcohólico. Pero el abogado dijo que debía ir a rehabilitación en un hospital mental, ya que no había cometido cosas malas en el pasado. Dahmer dio su versión, culpando a la bebida, y se mostraba arrepentido. Pidió al juez que no le retirara su trabajo. Prometió no hacer nada malo. Mas el 23 de mayo de 1989 fue declarado culpable. La pena fue de 5 años de libertad condicional y 1 año en prisión, pero le permitieron ir a trabajar en el día y en las noches estar en prisión,
pagando la condena que tenía. Cumplió 10 meses en prisión y así el juez le dio la libertad, pese a que Lionel Dahmer le pedía al juez que no le diera la libertad y que lo mandara a un hospital donde lo atendieran psiquiátricamente. El juez no le hizo caso y le dio su libertad. Pensaba que su hijo le hacía falta algo que no todos teníamos: la llamada conciencia. Es aquí donde se fue a vivir al departamento de los horrores, en el edificio de Oxford, en el 924 de North Street. El juicio comenzó en enero de 1992. Aunque asesinó a 17 personas, solo fue juzgado por 15, que fueron los que encontraron las pruebas y las evidencias. El juicio fue tan mediático que atrajo a muchos periodistas. Su abogado fue el mismo que había sido la vez anterior, que estuvo en prisión, Gerald. Se declaró con enajenación mental para irse a un psiquiátrico en vez de prisión. En febrero de 1992, el jurado declaró que Dahmer era culpable y se le juzgó por 15 asesinatos. En el libro de Psycho Killers dice que fueron 900 años los que se le dieron en cárcel. Pero en el libro de Asesinos en Serie dice que fueron 957 años, y en otras referencias que tuve de estas veces que estuve investigando, casi todos concuerdan con que fueron 957 años. Todas sus víctimas fueron hombres y eran entre 14 y 33 años. Fue encerrado en la prisión correccional Institución en Wisconsin. Ahí se convirtió en un hombre que había entablado una conversación y una amistad con un predicador. Se convirtió en un hombre de bien. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer murió de un golpe en la cabeza, tras tener 2 años de estar en prisión, justo como años atrás él había matado a su primera víctima. Fue que lo mataron a él. Se dice que ya había recibido amenazas, ya que la mayoría de sus víctimas eran negros o afroamericanos. Se dice que el matarlo a él fue una venganza, así que solo se dejó que lo mataran. Según el libro de Enciclopedia de los Asesinos Seriales, dice que su familia peleó en los tribunales por el cerebro de Jeffrey. La madre deseaba dárselo a un hospital de investigación mental, mientras que el padre solo deseaba enterrarlo lejos del mundo. En el edificio de los departamentos de Oxford fue demolido y solamente tenía rodeado por un alambrado metálico. Se dice que en la ciudad de Milwaukee, en una subasta, se destinó $400,000 a la adquisición de cuchillos, herramientas, fotografías y la nevera de Dahmer, para evitar que se creara un museo en él. También se dice que la vecina Belle Bass, que estaba frente al departamento de Dahmer, le hablaba. Platicaban ellos, muy poco, pero platicaban. Y en algunas ocasiones Dahmer le llegó a regalar carne, y evidentemente no creo que sea de un animal. Las imágenes que están viendo a continuación es de una conversación que tuvo Ressler con Dahmer. Saqué lo más importante para que se dieran cuenta de la clase de cosas que decía Dahmer. De hecho, hay una entrevista
que cuenta con lujo de detalles ciertos aspectos y ciertas cosas que Dahmer precisamente solía hacer. Este asesino es uno de mis asesinos favoritos porque la verdad la forma y la manera en la que hacía sus crímenes y la manera en la que fue llevado el juicio fue muy interesante. Espero que para ti también sea igual de interesante y te guste tanto escucharlo como a mí me gustó hacerlo. Te espero la siguiente semana y espero te puedas suscribir a mi canal, ya que la siguiente semana subiré otro video también igual de interesante que este. Y pues nada, te veo la siguiente semana. Chao.